Buenas, ¿cómo están? El tema de hoy es distancia entre dos puntos, pero para ver lo que son la clasificación de los triángulos según los lados, ¿verdad? Y la clasificación de los triángulos según los ángulos. Recuerden que para yo clasificar los triángulos según sus lados, tengo que saber que si todos los lados miden igual, digamos como en este ejemplo 5, 5 y 5, eso estamos ante un triángulo equilátero. Si dos lados son de la misma medida y uno de diferente medida, eso significa que estoy hablando de un triángulo isósceles. Y si todos los lados miden diferente medida, o sea, de diferente longitud, tienen todos los lados, estamos ante un triángulo escaleno. Pero también se clasifican los triángulos según los ángulos. Y para yo saber si un triángulo es obtusángulo, tiene que tener un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180. Si yo estoy hablando de un triángulo acutángulo, ya yo sé que todos los ángulos de ese triángulo van a ser agudos, o sea que van a medir más de 0 grados, pero menos de 90. Y si estoy hablando de un triángulo rectángulo, eso significa que tengo un ángulo de 90 grados. Ahora, para la clasificación de los triángulos según sus ángulos, tienen que saber que se va a hacer C a la 2, A a la 2 más B a la 2, donde C a la 2 va a ser el lado de mayor longitud y A a la 2 y B a la 2 vamos a tener que sumarlos, que son los otros dos lados, y hacerlos al cuadrado. Si esa suma al hacer yo esta suma me va a dar un resultado menor que el lado mayor al cuadrado, eso significa que estamos hablando de un triángulo obtusángulo. Entonces, si la de mayor longitud al cuadrado me va a dar un resultado mayor que las otras dos sumas del triángulo al cuadrado, estamos ante un triángulo obtusángulo, o sea que va a tener un ángulo obtuso. Si yo hago lo mismo, pero ahora el lado de mayor longitud y la suma de los otros dos lados al cuadrado va a ser menor que la suma de estas dos medidas, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces, si este lado de mayor medida al cuadrado es menor que esta suma de las dos medidas al cuadrado, estamos ante un triángulo acutángulo. Y recuerden que acutángulo es que todos sus ángulos son agudos, o sea que van a medir más de 0 y menos de 90. Y si la medida de mayor longitud al cuadrado va a ser igual que la suma de los otros dos lados al cuadrado, estamos ante un triángulo rectángulo. Entonces, para ahora clasificarlo, ¿verdad? Vea que estos tenemos que hacer estas operaciones, por decirlo así. Operaciones, ¿por qué? Porque yo tengo que ver que si el lado de mayor longitud al cuadrado es mayor que la suma de sus lados al cuadrado, estamos ante un obtusángulo. Si el lado de mayor longitud al cuadrado es menor que la suma de los otros lados al cuadrado, estamos hablando de un acutángulo. Pero si el lado de mayor longitud al cuadrado es igual que la suma de los otros dos lados al cuadrado, estamos hablando de un rectángulo, ¿verdad? Y recordar lo de la clasificación según los lados. Todos los lados iguales, triángulo equilátero. Dos lados iguales y uno desigual, triángulo isósceles. Y todos los lados de diferente medida, triángulo escaleno. El tema se llama distancia entre dos puntos. Vamos a ver cuál es la distancia que hay entre dos puntos, pero de triángulos. Un ejemplo de vértice a vértice, cuánto mide este lado, cuánto mide este otro lado, cuánto mide este otro lado. Ok. Aquí debemos saber que si yo necesito saber cuánto mide esa distancia, entonces yo lo hago con esta fórmula que se llama la fórmula de la distancia, que también se ha explicado para otro tema, ¿verdad? Aquí también se utiliza. Entonces, la fórmula de la distancia lo que me va a decir es cuánto mide de vértice a vértice, o sea, cada lado del triángulo. Este triángulo ahorita aquí está representado en el plano cartesiano, ¿verdad? Donde este es el eje X y este es el eje Y. Recuerden siempre eso. Otra cosa que deben fijarse siempre es de cuánto en cuánto va el plano cartesiano. Vea que van de una a una, o sea, de una unidad a una unidad.
Eso también es otra de las cosas que primero hay que tomar en cuenta. Lo otro que aquí tenemos que ver es si hay algún lado de este triángulo que sea paralelo, sea al eje Y o paralelo al eje X. Si ustedes pueden ver, vea que BC es paralelo al eje X. Entonces, cuando yo tengo un lado paralelo, yo no tengo por qué encontrarlo, porque ya yo lo puedo sacar a simple vista. Entonces, si me fijo, este lo subo aquí, ¿verdad? Queda en el 2. Y este para acá queda en el 8 y me fijo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya yo sé que este va a medir 6, ¿ok? No es necesario sacarlo con la distancia porque está paralelo al eje X, ¿verdad? Igual si fuera un lado que estuviera paralelo al eje Y, yo también lo puedo sacar así, a simple vista. ¿Cuáles sí son los lados que voy a tener que buscar? BA, entonces yo necesito saber la distancia de B a A. ¿Ok? Pero para yo poder hacer esta fórmula, yo necesito tener el par ordenado o la coordenada del vértice B y la coordenada del vértice A. Entonces vamos a hacer aquí, por decirlo así, el primer par ordenado que va a ser de B. Entonces me fijo en B y me pregunto, ok, ¿cuál es este número que va para el eje X? Mira, el 2, ¿verdad? Y para el Y, el menos 1. Entonces, recuérdense que en esto siempre va primero X y después Y, en lo que es pares ordenados. X2, Y menos 1. Vamos con el vértice A. El vértice A. Entonces nos fijamos, vamos a ver A para X, 5, y para Y, 3. Entonces sería 5,3. 5 de X y 3 de Y. Ok, aquí ¿qué hago yo? Digo X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. ¿Por qué los ocupo identificar? Para saber que tengo que montar esta fórmula. Dice, abro. Dice que primero es X sub 1. Entonces me fijo. ¿Quién es X sub 1? Este 2. Menos de la fórmula. X sub 2. ¿Quién es X sub 2? Este 5. Ok. Ahí cierro la fórmula. Elevo al cuadrado más abro Y sub 1. Dice que Y sub 1 es este menos 1. Entonces, menos 1. Menos de la fórmula. Dice que Y sub 2 y es este. ¿Que es un qué? 3. Entonces lo hacemos 3. Y cierro y elevo. Cuando ya yo tengo ubicado, por decir así, los valores en el X sub 1, Y sub 1 y X sub 2, ¿verdad? Voy nada más a insertar en la calculadora cuando ya yo tengo ubicados sus valores. Entonces, raíz, abro, 2 menos 5, cierro, elevo, más abro, menos 1, menos 3, cierro y elevo. Y dice que me dio 5. Ok. Esa dice que es la medida de BA. Entonces me fijo, de B a A dice que mide 5. Ahora necesito saber de A a C. Entonces digo yo, voy a ver la distancia de A a C. Ok, saco la coordenada A, que ya la tenemos aquí, vean, que es este, 5,3. A, 5 y 3. Entonces, 5,3. Ahora saco la coordenada C. Entonces me fijo. Vamos a ver para dónde va ese C. Esta coordenada C en X, 8 y en Y, menos 1. Entonces sería 8, menos 1. X sub 1, Y sub 1. X sub 2, Y sub 2. Ya inserto en la calculadora. Ok, X sub 1, 5. Menos X sub 2, 8. Cierro, elevo. Más, abro. Dice que es Y sub 1. ¿Quién es Y sub 1 aquí? El 3. Menos de la fórmula Y sub 2 menos 1.
y elevo. Cuando ya lo tengo, inserto una calculadora, ¿verdad? Raíz, abro, 5 menos 8, cierro, elevo al cuadrado, más, abro, 3, menos 1, cierro y elevo al cuadrado. Y eso me da 5 también. Entonces la distancia de A a C también me dio 5. Entonces vea que de A a C también mide 5. Ahora vimos que cuando dos lados miden igual y uno diferente era un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces ya yo sé que él es un triángulo isósceles. Pero aparte de saber que es un triángulo isósceles, tengo yo que decir si es también un triángulo acutángulo, rectángulo o obtusángulo. Entonces, para decir eso, recuérdese que lo que vimos era que a la medida de mayor longitud elevado al cuadrado y tengo que sumar las otras dos medidas del triángulo de menor longitud a ver qué relación tienen. Entonces, vamos a ver, C, la de mayor longitud, siempre va a ser C, identificada por C, entonces es 6. 6 a la 2. Y las otras serían 5 a la 2 más 5 a la 2. Vamos a ver aquí. 6 a la 2, ya sabemos que 6 por 6, 36, ¿verdad? Y ahora hacemos 5 a la 2 más 5 a la 2, que es igual a 50. Vea que esta suma de los otros dos números al cuadrado va a ser mayor que el lado mayor al cuadrado. Entonces, eso vimos ahora que cuando sucede es que es un triángulo acutángulo. Porque recuerden que el triángulo acutángulo decía que el lado mayor al cuadrado va a ser menor que la suma de los otros lados al cuadrado. Eso decía que era un triángulo acutángulo. Por eso este es un triángulo acutángulo. Porque si hubiera sido un triángulo rectángulo, ¿qué pasaba si era un triángulo rectángulo? Recuerden que para hacer un triángulo rectángulo, lo que iba a pasar era que la medida C a la 2 tenía que ser igual a la suma de las otras dos medidas al cuadrado. Y no pasó eso, aquí no pasó eso. Y tampoco es un triángulo obtusángulo, porque para hacer un triángulo obtusángulo, recuérdese que entonces tendría que ser de la siguiente manera. Si fuera un triángulo obtusángulo, entonces el lado mayor al cuadrado va a ser mayor que la suma de los otros dos lados al cuadrado. Y vea que eso tampoco fue lo que pasó aquí. Entonces ya yo sé que este es un triángulo acutángulo también. Entonces es un triángulo acutángulo porque lo realizamos aquí y nos dio la medida de mayor longitud al cuadrado menor que la suma de los otros lados al cuadrado. Entonces ya yo sé que este triángulo es isósceles porque tiene dos lados de igual medida y uno de medida desigual. Y es acutángulo porque todos los lados de él van a ser agudos, o sea, van a medir más de 0 pero menos de 90 grados. Aquí vamos a ver este otro ejemplo. Dice, determine si el triángulo es acutángulo, rectángulo o obtusángulo y si es escaleno, isósceles o equilátero. Aquí, este es parecido al ejemplo anterior porque está en un plano cartesiano. Recordando que el plano cartesiano, ¿verdad? Este es el eje X y este es el eje Y. Y si tenemos que hacer lo que son los puntos de las coordenadas de los vértices, recordando que primero va a ser el eje X, ¿verdad? Y después el eje Y. Entonces vea que este punto A, primero está el X, que es 10, y el Y, que es 6. Entonces hago el primero. A es igual a 10,6. ¿Ok? Después vamos a ver el vértice B. Entonces, el vértice B, vea que está en el puro eje, en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje Y. Como está en el puro eje, entonces X va a ser 0 y Y menos 3. Entonces, X 0 y Y menos 3, porque está en el puro eje. Entonces, está en Y menos 3 y X sería 0. Ahora vamos a hacer el vértice
C. Y C va a estar en X. Vamos a ver qué número está aquí. Miren, el 50, ¿verdad? Y el menos 3 en Y. 50, menos 3 en Y. Ok, nos fijamos si hay algún lado que yo lo pueda hacer a simple vista, sea paralelo al eje Y o paralelo al eje X. Vea que al eje Y no hay ningún lado paralelo. No se puede hacer viendo las medidas porque no es paralelo, ni tampoco. Pero si vemos de aquí, el lado BC, ese sí es paralelo al eje X. Entonces yo aquí sí puedo saber cuánto mide a simple vista. Vamos a ver, de aquí a aquí dice que hay 10. Vea qué importante es ver de cuánto en cuánto va este plano cartesiano en ese eje X, y en el eje X va de 10 en 10, entonces de aquí a aquí hay 10, de aquí a aquí hay 20, 30, 40, 50. Entonces ya yo sé que de B a C mide 50. Ese lo pudimos sacar solamente viendo. Pero ahora tenemos que sacar los otros, BA. Entonces yo necesito sacar la distancia de B a A. Entonces hago la fórmula de la distancia. Recordando que la fórmula de la distancia, vamos a hacerla aquí arribita para recordarla. La fórmula de la distancia es distancia igual raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 2 a la 2 más, abro, y sub 1 menos y sub 2 a la 2. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Cuando ya tenemos claro cuál es la fórmula que debemos usar, nada más vamos a decir que este vértice A es x sub 1 y y sub 1. Y el B es x sub 2 y y sub 2. Y nada más sustituimos en la fórmula. Ok. En este momento vamos a decir x sub 1 es ¿qué? 10. Entonces, x sub 1, 10. Entonces aquí vamos a escribir 10. ¿Ok? Menos de la fórmula. ¿Quién es x sub 2? Vea que aquí está. Es 0. Cierro. Elevo. Más. Abro. Dice que y sub 1, ¿verdad? Porque vea que aquí dice y sub 1, que es ¿qué? 6. Menos de la fórmula, porque vea que aquí dice que es menos y sub 2, que sería menos 3. Cierro y elevo al cuadrado. Vamos a ver cuál es la distancia de B a A. Entonces, hacemos raíz cuadrada, abro paréntesis, 10 menos 0, cierro, elevo a la 2, más, abro, 6 menos 3, cierro, elevado a la 2. Y eso es igual a raíz de 181. Raíz de 181. Como esa medida no se puede observar muy bien, saber cuánto es raíz de 181, le hacemos SD, o sea, vamos a sacar sus decimales. Entonces, eso equivale a 13,45. Usamos dos decimales. Entonces, ya yo sé que de aquí a aquí va a medir 13,45, pero vamos a ponerlo a raíz de 181. ¿Cómo se ve? Ok. Ahora, voy a ver cuánto mide de A a C. Entonces, vamos a sacar la distancia de A a C. Entonces, siempre voy a utilizar ¿verdad? El A, pero ahora voy a utilizar el C. Entonces, vamos a utilizar el C. Entonces, el C va a ser el X sub 2 y el Y sub 2. Entonces, ahora sí, vamos a abrir raíz. Abro el paréntesis de la fórmula. Dice X1. Vea que aquí está el X1, que es 10. Menos. Dice que el X sub 2. Y vea que aquí el X sub 2 es 50. ¿Verdad? Cierro. Elevo al cuadrado. Más. Abro. Y sub 1. 6.
menos de la fórmula. ¿Y quién es y sub 2? Vea que en este, el y sub 2 es menos 3. Y elevo al cuadrado. Y vamos a ver qué me da. Entonces, ustedes hacen raíz cuadrada, abro 10 menos 50, cierro, elevo al cuadrado, más abro 6 menos 3, cierro y elevo al cuadrado. Y eso me da 41. Ok, entonces, dice que de A a C mide 41. Ok, entonces vea que si yo quiero, ¿verdad? Primero vamos a ver si los lados miden igual. Este lado mide raíz de 181. Este otro lado mide 41. ¿Ok? 41. Y este lado dice que mide 50. Díganme una cosa. ¿Los lados miden igual? No, ¿verdad? Porque como no miden igual, no puede ser un triángulo equilátero. ¿Hay dos lados que miden igual y uno desigual? Tampoco. Entonces no puede ser un isósceles. Pero entonces, como todos sus lados son diferentes, entonces es un triángulo escaleno. Entonces ya yo sé que él es un triángulo escaleno. Pero tengo que ver si es un triángulo acutángulo, rectángulo o obtusángulo. Entonces vamos a hacer C a la 2, A a la 2 más B a la 2. Recordando, ¿verdad? Que es un obtusángulo. Es obtusángulo. Recordando que es obtusángulo si el lado mayor al cuadrado, ¿verdad? Va a ser mayor que la suma de los otros lados al cuadrado, que va a ser un rectángulo, o sea, un triángulo rectángulo, si C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2, y que va a ser un triángulo acutángulo, si C a la 2 es menor que A a la 2 más B a la 2. Recuerden que esto es para saber si es obtusángulo, rectángulo o acutángulo, o sea, para ver su clasificación por la medida de los ángulos, o sea, estos ángulos que están aquí, ¿verdad? Porque recuerden que estos ángulos son para saber si es obtusángulo, rectángulo o acutángulo. Entonces digo yo, C es la mayor medida. ¿Cuál es la mayor medida? Ve, por eso fue que esta raíz de 181 yo les dije a ustedes que la hicieran en decimal, para que ustedes vean quién es mayor, el 41, el 13,45 o el 50. Entonces vea que el de mayor medida es el 50. Entonces, el 50 al cuadrado. Ahora agarro los otros dos lados de menor medida, no importa el orden, porque como es suma, recuérdese que en suma esa es una de las características, ¿verdad? No importa la posición, siempre va a dar lo mismo. Entonces vamos a escribir primero el lado de 41 a la 2 más ese otro, raíz de 181 a la 2. Ok. Aquí ya lo colocamos, 50 a la 2, que me da 2500. Y hacemos el otro, 41 a la 2, más raíz cuadrada de 181 y elevo al cuadrado. Y eso me da 1862. ¿Quién es mayor? ¿Este o este? ¿Es mayor el lado mayor al cuadrado o la suma de los otros lados al cuadrado? Es mayor el lado mayor. Cuando es mayor el C al cuadrado, vea que vimos que era obtusángulo. Entonces, él tiene un ángulo obtuso. Entonces, él es un triángulo escaleno y es también un triángulo obtusángulo.
al yo hacer esto, entonces vea que ya sabemos que va a tener un ángulo obtuso, ¿verdad? Ese ángulo obtuso que es aquel que mide más de 90 y menos de 180, porque al hacer esto vimos aquí que obtusángulo es cuando la medida mayor elevado al cuadrado va a ser mayor que la suma de las otras dos medidas. Y vea que aquí el lado mayor, o sea de mayor longitud, yo lo elevé al cuadrado y me dio 2500, y después la suma de 41 a la 2 más raíz cuadrada de 181 a la 2 me dio 1862. Al ser este resultado, que es 1862, menor que este, entonces ya yo sé que es un triángulo obtusángulo. Entonces, que eso les quede claro, ¿verdad? Que si tienen diferentes medidas de los lados, sería un escaleno. Pero si a este me va a dar mayor al yo elevarlo, o sea, el lado de mayor longitud lo elevo al cuadrado y ese resultado me es mayor que la suma de los otros dos lados al cuadrado, entonces es un obtusángulo. Este otro ejemplo, lo que le vamos a dar ya no va a ser una figura en un plano cartesiano, sino coordenadas de los vértices. Entonces, vea que un vértice de este triángulo va a ser menos 8,3, el otro vértice va a ser 7,2 y el otro vértice 6,3. Entonces, yo lo que tengo que saber es que ese triángulo, si yo lo veo, digamos, no sé de qué medidas va a ser, pero va a tener un vértice que va a ser A, un vértice que va a ser B y un vértice que va a ser C. Eso sí lo sé. ¿Por qué? Porque aquí están las coordenadas. Ok. Entonces yo necesito saber cuánto mide de A a B, cuánto mide de B a C y cuánto mide de C a A. Entonces vamos a hacer primero la distancia de lo que es de A a B. Entonces, la distancia de A a B. ¿Ok? Entonces, para hacer esa distancia de A a B, me recuerdo que la fórmula de la distancia era raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 2 a la 2 más y sub 1 menos y sub 2 a la 2. Entonces, cuando ya yo me recuerdo cuál es la fórmula que tengo que usar, nada más lo que voy a hacer es montar los datos. Entonces, primero voy a usar este y este. Entonces, este sería el x sub 1 y este el y sub 1. X sub 2, Y sub 2, ¿verdad? Cuando ya yo los tengo identificados, voy a sustituir en la calculadora ahora, y ahorita aquí lo vamos a sustituir en la fórmula. Entonces, ¿quién es X sub 1? Dice aquí que es menos 8. Entonces, me fijo, el X sub 1 es menos 8. Entonces, escribo menos 8. Menos de la fórmula. ¿Quién es X sub 2? 7. Cierro al cuadrado más abro. ¿Quién es Y sub 1? 3, dice. ¿Ok? Menos, ¿quién es Y sub 2? 2. Y al cuadrado. Cuando ya lo tengo ahí, nada más lo inserto en la calculadora. Entonces digo raíz, abro, menos 8, menos 7, cierro, elevo al cuadrado, más abro, 3 menos 2, cierro y elevo al cuadrado. Y eso me da raíz de 2,26. Entonces, la distancia de A a B es igual a raíz de 2,26. Tengo que hacerla en decimal para saber ahora, porque tengo que saber si él es obtusángulo, acutángulo o rectángulo. Entonces, de una vez vamos a sacar la equivalencia en decimales, es 15,03. 15,03. ¿Ok? Ahora ya yo encontré cuánto mide de A a B. Entonces ya para ir ubicándonos aquí, ya yo encontré que mide raíz de 2,26. Ahora voy a ver cuánto mide de B a C. Entonces de B a C. Ahora entonces este va a ser mi 1, ¿verdad? Y este mi Y1. Ahora aquí mi X2 y mi Y2. Entonces vamos a ver la distancia. Vamos a hacer la distancia de B a C. Hacemos la raíz y decimos, ok. X sub 1 ahora va a ser 7, ¿verdad? 7 menos X sub 2, que es 4. Elevo al cuadrado, más, abro, porque vea que aquí la fórmula me lo dice. Y sub 1,
que sería ¿qué? 2. Menos y sub 2, que sería 3. Elevo al cuadrado. Ahora vamos a ver qué me da. La distancia de B a C. Lo inserto en la calculadora. Raíz, abro, 7 menos 4, cierro, elevado a la 2, más abro, 2 menos 3, cierro, elevado a la 2. Y eso me da raíz de 10. Entonces ya yo sé que de B a C mide raíz de 10, pero necesito la equivalencia. ¿Por qué? Porque entonces ya para de una vez ir haciendo para el otro paso que hay que hacer. Ahora voy a ver, me falta de A a C, entonces voy a hacer la distancia de A a C. ¿Ok? Entonces, cuando voy a hacer la distancia de A a C, otra vez hago la raíz, ¿verdad? Para sacar la fórmula de la distancia. Y ahora digo yo, ¿quién es A? Aquí, ¿verdad? Ahora es A y C. Entonces, vea que ya aquí está el X sub 1, Y sub 1 y aquí X sub 2, Y sub 2. Entonces, digo menos 8, ¿ok? Menos de la fórmula. Entonces, el menos 8, ¿con quién? Con el X sub 2, que sería 4. Cierro, más abro. Y sub 1, que sería ¿qué? 3. Menos de la fórmula. ¿Y quién es Y sub 2? 3. Elevado al cuadrado. Entonces digo la distancia de A a C. Vamos a ver qué me dio. Entonces lo hacemos en la calculadora. Raíz, abro. Menos 8, menos 4. Cierro, elevo al cuadrado. Más, abro. 3 menos 3, cierro y elevo al cuadrado. Y eso me da 12. Entonces dice que de A a C mide 12. ¿Ok? Entonces, si todos los lados miden diferente, porque vea que una mide aquí, raíz de 2,26, otro raíz de 10, de 12. Si todos los lados son diferentes, recuérdese que estamos ante un triángulo que es escaleno, ¿verdad? Porque todos los lados son diferentes. Entonces, es un triángulo escaleno. Vamos a ir formando aquí la respuesta. Es un triángulo escaleno. Pero vea que aparte de decir que según la medida de los lados qué tipo de triángulo es, tengo que decir qué tipo de triángulo es con la medida de los ángulos. Pero recuerde que para medir los ángulos vimos que se podía hacer que es C a la 2, que es la medida más larga del triángulo, de verdad, del lado, y A a la 2 más B a la 2, o sea, las otras dos medidas del triángulo, que son menores que la medida más larga, la más grande. Entonces nos fijamos, vea que raíz de 2,26 es la mayor, porque es 15,03, ¿verdad? Porque agarramos apenas dos decimales. Entonces ese va a ser C, porque es el de mayor longitud. Ese es el lado que representa a la C. Entonces aquí siempre va a ir el lado de mayor longitud. Y ahora agarro los otros lados. Igual. Y los elevo al cuadrado y los sumo. Y 12. Para ver qué me da. Entonces, cuando ya tengo eso, ¿verdad? Ubicado, ustedes lo que van a hacer es, abren, raíz de ¿qué? Dice 2,26 elevado a la 2. Eso me da 2,26, ¿verdad? Ahora aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Raíz de 10 a la 2 más 12 a la 2. Entonces, raíz de 10 a la 2 más 12 a la 2. 154. ¿Ok? Y vea que este va a ser mayor, la longitud mayor elevada al cuadrado me dio mayor que la suma de los otros lados elevado al cuadrado. Si este me da mayor, recuérdese que es un obtusángulo, ¿verdad? Cuando este me da mayor, estamos ante un obtusángulo. Entonces también ya sé que este es un triángulo obtusángulo. También es un triángulo obtusángulo. Vamos a poner I mejor. Entonces es un triángulo escaleno y un triángulo obtusángulo.
Porque recuerde que si la medida de mayor longitud, o sea la 2, es mayor que la suma de los otros lados al cuadrado, eso significa que es un triángulo obtusángulo.